Somos como somos, porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos? ¿Y qué le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos? Un país sin terrorismo machista, con sanidad universal y educación pública. Un país de libertades sin mordazas, un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Todos, un nuevo país. Izquierda Unida, Unidad Popular. Izquierda Unida en Pedro Bernardo. Muchas gracias por vuestra asistencia. Me acompaña Mónica Martínez, candidata al Congreso por Ávila de Izquierda Unida, Unidad Popular, y Emilio Vallejo, candidato por Izquierda Unida al Senado. Yo, como concejal de Pedro Bernardo, pues a maestro de ceremonia me ha tocado. Y nada, pues un poco de introducción en esta campaña donde nos jugamos todos, y sobre todo en una provincia como Ávila, muy afectada por las políticas que ha hecho este Gobierno durante estos 4 años, en la que hemos sido una de las provincias con mayor tasa de paro, donde muchos de nuestros jóvenes y gente capacitada ha tenido que emigrar para buscar trabajo, donde la agricultura, la ganadería y el medio ambiente pues, realmente han ido perdiendo interés tanto en las inversiones como en lo que puede ser el futuro para la gente tener trabajo en una tierra tan rica en recursos como es la de Ávila. Y luego, pues bueno, el problema sanitario, que es una cosa indemne y que tenemos en el Valle del Tietar, por desgracia, por no tener unas condiciones de atención sanitaria adecuada, como es ese hospital que llevamos demandando durante más de 20 años y que hace pues, que todavía pues, tengamos unas condiciones de servicio sanitario muy malas. Y como claro ejemplo es cuando viene el verano, los servicios de atención primaria se quedan sin médico que les atienda cuando van a hacer servicios sanitarios por no poner un segundo médico. Eso sería un ejemplo. Y el otro ejemplo es la educación, claramente con menos recursos, con esos recortes que hizo el Gobierno, ¿no? De casi 10.000 millones de euros, para luego compensarlos en pagar ese interés de esa deuda que ellos han querido rechazar, de que no fue deuda lo que se pagó, y que bueno, pues ha habido reflejado en una provincia que ya de por sí es pobre y que no tenemos una salida porque no se piensa en la gente de aquí, y es claramente con los que representan a la población de Ávila en el Congreso por parte del PP, que siempre han ido de mano de las políticas del Gobierno y no de reivindicar las necesidades que tiene una provincia en infraestructuras, claramente. Ahí tenemos el tema del ferrocarril en Ávila, lo que hizo el señor Acebes cuando estuvo de ministro, que en vez de pasar la vía por Ávila, pues eso. Y nada, pues paso a que empiecen mis compañeros a dar el mitin. Muchas gracias. Bueno, como me ha presentado Rubén, yo soy Mónica, yo soy de Ladrada, he vivido allí prácticamente toda mi vida, pero desde hace 12 años vivo en Piedralaves. La explicación de dónde vivo y dónde he vivido y dónde vivo en la actualidad tiene que ver con la legitimidad que creo que puedo representar en esta candidatura para representar a la provincia de Ávila, puesto que los problemas que se dan en esta provincia, como ha explicado el compañero Rubén, y que tienen que ver con la sanidad y que tienen que ver con la educación y que tienen que ver con otro montón de cosas relacionadas con la mayoría absolutista con la que hemos estado gobernados por el PP desde hace muchísimo tiempo, creo que puedo ser claramente una representante de las personas que vivimos en esta provincia, que vivimos en el Alto Valle del Tietar, que vivimos en el Valle, y creo que puedo poner la voz de todos mis vecinos porque sus problemas son mis problemas y bueno, creo que puedo representarlos en las Cortes. Quiero empezar el mitin de hoy, este acto público que estamos haciendo aquí, hablando. Hoy es día 6 de diciembre, hoy es el Día de la Constitución y creo que me ha tocado explicar por qué Izquierda Unida no hemos apoyado los actos oficiales en este Día de la Constitución.
En Izquierda Unida pensamos que la Constitución existente, esta Constitución del 78, es una Constitución que no es válida en este momento, puesto que muchos de los artículos que deberían hacer valer nuestros derechos sociales, nuestra vida, nuestra igualdad, se han quedado o los han dejado retirados para un lado. Por todo lo cual, la candidatura que yo represento, Unidad Popular Izquierda Unida, nosotros lo que creemos es que debemos comenzar un nuevo país abriendo un nuevo proceso constituyente en el que entre todas y entre todos construyamos una nueva Constitución, una Constitución mucho más democrática de la que es ahora y una Constitución que verdaderamente nos represente. Hay que tener en cuenta que la Constitución del 78 fue una Constitución de transición y que no supuso una verdadera ruptura con el franquismo, puesto que esta transición estuvo tutelada por los mismos poderes fácticos y oligárquicos que tenían poder en el franquismo y que, por lo tanto, han seguido teniendo poder durante estos años de democracia que tenemos ahora. Por todo lo cual, esta Constitución, a pesar de recoger artículos que deberían suponer igualdad y derechos iguales para todos, al final todos esos artículos se han quedado en otro montón de cosas. Y voy a poner unos cuantos ejemplos, ¿no? Ha hablado Rubén de desempleo. El artículo 35 de la Constitución dice que todos los españoles tenemos deber de trabajar y derecho al trabajo. Sin embargo, en esta provincia, en la provincia de Ávila, donde nos encontramos ahora mismo, por cuarto mes consecutivo ha subido el paro. Ahí ha subido el número de desempleados. Estamos, de hecho, rozando una cifra que son los 16.000 desempleados en este momento. ¿Qué es lo que supone que tengamos 16.000 desempleados? Supone que tenemos un montón de familias viviendo en la precariedad, porque de estos desempleados prácticamente el 60% ya no están recibiendo ninguna ayuda. Así que sí, claro que es un problema el desempleo, por supuesto, pero es que en este mismo artículo, en el artículo 35, dice que el trabajo debe tener una remuneración suficiente para nuestras necesidades y las necesidades de nuestras familias. Y eso es algo que tampoco se cumple en nuestra provincia. De hecho, 1 de cada 3 trabajadores que tenemos en la provincia no llega al salario mínimo interprofesional ahora mismo, lo cual provoca desigualdad y está provocando dramas familiares en nuestra provincia, en nuestros vecinos y a nuestro alrededor. Por todo esto, por esta precarización del trabajo a la que nos está sometiendo el PP en estos últimos 4 años, excusándose en políticas de austeridad, nosotros proponemos como cambio de esta situación la derogación inmediata de la última reforma laboral. Pero además, esta provincia y esta situación de desempleo está generando también otras cosas, como es la desigualdad, en un montón de aspectos muy diferentes. No podemos ser los ciudadanos iguales que los ciudadanos de otras provincias cuando no llegamos a tener recursos para poder gastar y para poder vivir. Seguro que todos los que estamos aquí y muchas personas más conocemos a gente a nuestro alrededor que no llega con su salario a poder pagar los gastos que tiene generados en su familia y que tiene que recurrir a sus padres, en este caso pensionistas, para poder llegar a fin de mes. Estas situaciones lo que generan es una absoluta desigualdad en la sociedad en muchos sentidos. Estábamos hablando también de los derechos que se supone que tenían que ser derechos fundamentales, como es la sanidad y como es la educación. La sanidad en el Valle del Tétar, lo ha dicho Rubén, llevamos años reivindicando un hospital comarcal en el Valle del Tétar, porque a día de hoy, y tal y como estamos, un día como hoy, que es festivo, si al bajar esta escalera yo me tuerzo un tobillo, tengo que ir a Ávila, que me hagan una radiografía para que me digan qué es lo que tengo, con un solo hospital que está súper saturado. Pero no solo eso, es que además, por lo menos yo, en mi centro de salud, que es el de Piedralaves, cuando llamo por teléfono para pedir cita, parece que tengo que programar el haberme puesto enferma para que me den cita para ese mismo día. Y eso se debe a que se han hecho unos recortes brutales en sanidad y que tienen que ver con que no tengamos médicos permanentemente en todo el horario que se supone que deberíamos tener en todos los pueblos. Con respecto a la educación tenemos lo mismo. Yo
tengo unos cuantas amigas que trabajan en educación y me dicen que en los últimos años los recortes han sido brutales, de todo tipo. O sea, desde que les cuentan las fotocopias que tienen que dar a los alumnos, no se pueden poner enfermos, no existen profesores suplentes durante los 10 primeros días de enfermedad de esas personas, pero además hay otra situación que creo que tenemos que destacar aquí, que es la interinidad de estos profesores. En nuestros colegios y en nuestros institutos la interinidad es altísima y eso genera que nuestros alumnos y nuestros niños y nuestros chavales no puedan estar educados en igualdad con respecto a otros colegios de la comunidad. Por poner un ejemplo claro de esto, deciros que un profesor del instituto de secundaria, de cualquier instituto de secundaria, yo voy a hablar del de Ladrada, por ejemplo, que es el que tengo más cercano, se le contrata solo los meses de octubre a junio. Entonces, durante los meses de julio y agosto está despedido y septiembre y no sabe cuál va a ser su plaza hasta el próximo mes de septiembre, con lo cual esos alumnos que deja a final de curso ni siquiera sabe si los va a poder examinar al principio del curso siguiente. Esto significa que estos profesores no pueden implicarse en sus alumnos ni pueden de verdad trabajar para lo que tengan que hacer. Y además, quiero reivindicar hoy también otro problema que no solo tenemos en la provincia de Ávila, pero en la provincia de Ávila también, y es esa modificación de la Constitución que hizo el PSOE primero en 2011 y que después el PP no ha querido cambiar, y que es el voto rogado. En la provincia de Ávila tenemos un potencial, tenemos 7.380 personas viviendo en el extranjero, de las cuales solo van a poder votar aproximadamente 612. Esto significa que no existe, a pesar de que está garantizado este voto en la Constitución, no se está cumpliendo, el PP, en este caso, no está haciendo lo posible para que todo el mundo tenga derecho al voto, como lo vamos a tener nosotros el próximo 20 de diciembre. Hay en muchos otros aspectos que también la Constitución necesita reformas y desde nuestro punto de vista una de ellas, fundamental y básica, es el laicismo. Desde Unidad Popular, Izquierda Unida, creemos que el Estado debe ser 100% laico en todos los aspectos que toquen con el Estado. Y eso tiene que ver con una escuela absolutamente laica, con un currículo que sea laico y con la religión fuera de las escuelas y fuera de todo lo que tenga que ver con el ámbito educativo, pero también tiene que ver con que los actos del Estado no tengan que ver con la religión. Además, nosotros también creemos y consideramos que tenemos una mochila muy importante y que en esa mochila viene nuestra memoria, la memoria histórica. No se han puesto en marcha leyes suficientes como para poder verdaderamente cerrar todo lo que necesitamos cerrar con respecto a la memoria histórica y por eso desde nuestras propuestas tienen mucho que ver y se acuerdan mucho de nuestros abuelos, porque son nuestros abuelos los que están en las cunetas todavía, y de nuestros familiares que sufrieron todos esos años de represión y que todavía no están olvidados. Así como, bueno, para terminar, porque quiero también tiene que hablar también el compañero Emilio, deciros simplemente que quizás algunos podáis tener dudas respecto al voto, ¿no? Y por qué tendríais que votar a Unidad Popular y Izquierda Unida y no votar a otros partidos que dicen ser de izquierdas. Y bueno, yo teniendo el programa de Unidad Popular en la mano, lo que quiero deciros es que nosotros representamos ahora mismo a la única izquierda que va a existir y que va a estar dentro del Congreso de los Diputados. Si Unidad Popular no estamos dentro del Congreso de los Diputados, después no podréis decir que se están perdiendo las políticas de izquierdas. Somos fundamentales para que el Congreso y las leyes tengan una orientación claramente de izquierdas. Si nosotros no tenemos un grupo parlamentario propio y nosotros no tenemos la fuerza suficiente como para poder orientar todas las leyes y todas las políticas hacia la izquierda, de verdad los que perderemos seremos todos, seremos el país. Así que también para acabar quería pediros una última cosa y es que nosotros estamos aquí de candidatos y bueno, nos ha tocado este papel de ir pueblo por pueblo e ir contándoos todas estas cosas.
pero también vosotros, a vuestros vecinos, a vuestra familia y a todas las personas que conozcáis les podéis transmitir esta idea que yo os estoy contando hoy, y es que la verdadera izquierda está representada hoy en Unidad Popular, y está representada porque de verdad somos conscientes de que queremos un Estado laico, un Estado republicano, creemos en un Estado federal y creemos en todo lo que de verdad representa la izquierda. Nada más. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es la primera vez que vengo a Pedro Bernardo. La segunda vez que venga vendré como senador a recoger vuestras propuestas y a dar cuenta de mi gestión. Comenzamos la campaña llenos de ilusión, esperanza y confianza en el futuro. Somos la gente corriente, los hombres y mujeres de la clase trabajadora, que cada día nos levantamos para luchar por un nuevo país, por un país más justo, más igualitario, sin violencia, con derechos. Somos, como bien dice mi compañera, somos la izquierda transformadora que va a cambiar las cosas. No prometemos milagros, prometemos lucha, no nos doblegamos ante ningún poder, siempre diremos la verdad. Nunca nos rendimos, nunca nos arrodillamos y no lo haremos tampoco en el futuro. Es el momento de movilizarse, de volver a salir a la calle para reivindicar nuestros derechos, nuestras conquistas. Recordemos las movilizaciones que hemos vivido en estos últimos años, la movilización de las mujeres que pararon a Torquemada Gallardón, las mareas blancas contra la privatización de la sanidad, la marea verde que lucha y sigue luchando por una educación pública y de calidad. También decimos, y ahora más que nunca, no a la guerra, no a la OTAN, porque la historia nos ha demostrado que los derechos de hoy son las luchas de ayer. Este es un proyecto político que merece la pena para transformar nuestra sociedad. Queremos crear sueños colectivos que nos permitan construir lo imposible. Necesitamos todo el esfuerzo de nuestra gente, de la gente trabajadora, de los jóvenes, a los que quieren quitarles su futuro, de los mayores, a los que asfixian con bajas pensiones, de los que se levantan todos los días para construir un país mejor. Nuestra candidatura está formada por gente comprometida y coherente, gente de la que os podéis fiar. Somos la izquierda sin caretas, sin ambigüedades, sin miedo y con la cabeza bien alta. Pedimos el voto para una candidatura que sabe que ha sido la izquierda siempre quien ha conquistado derechos. Una izquierda con valores y con principios que no va a renunciar a nada, porque precisamente nos excluyen de los debates políticos porque decimos la verdad y no jugamos al camuflaje. Y para empezar este nuevo país, en un día como hoy, que celebran la Constitución del 78, planteamos la necesidad de iniciar un nuevo proceso constituyente. ¿Por qué proponemos una nueva Constitución? Principalmente porque la crisis económica ha cambiado la fisonomía de España. Las políticas de austeridad, tanto del PSOE como del PP, desde que modificaron el artículo 135 de la Constitución para dar más derechos a los bancos que a las personas, han acentuado un cambio de proyecto de país que ya se había prefigurado en el boom de la construcción. Hoy ya no se trabaja con derechos, cuando se trabaja. Hoy se degradan y privatizan la sanidad, la educación, los servicios públicos, se desmantela el sistema productivo para que compitamos solo por los bajos salarios, con un sector servicios basado en el turismo. Ese es el proyecto de país que la austeridad trae consigo. Un país de bajos salarios, con mucho desempleo y economía informal, servicios públicos mal dotados y sin proyecto de futuro para la mayoría social. El país que muchos y muchas queremos es diferente. Un país donde trabajar con derechos y salarios dignos, con sectores productivos de calidad, con pleno empleo, con los mejores servicios públicos posibles, con viviendas dignas y asequibles, con justicia social y en libertad. Todo eso requiere que abramos una nueva etapa en la que entre todos y todas construyamos un nuevo país. Porque para revertir los efectos devastadores de los recortes, la burbuja inmobiliaria, la corrupción del sistema político y financiero, el enorme poder de la banca y el desmantelamiento de nuestros derechos sociales y laborales, no basta con retoques. Es una realidad que no vamos a volver a la situación de antes de la crisis. Vamos hacia un país, triste y lamentablemente, hacia un país peor, con trabajos precarios, menos derechos y peores servicios públicos. Pensamos que es un problema estructural y requiere medidas estructurales para cambiarlo. Las recetas neoliberales que nos han traído esta situación no pueden sacarnos de ellas y además no quieren. Por eso es desde abajo y desde los y las que vivimos o queremos vivir de nuestro trabajo, desde los y las que luchamos por nuestros derechos, desde donde surgir el proyecto de futuro que este país necesita. Un país diferente que aproveche la crisis como una oportunidad para repensarse a sí mismo y la forma en la que queremos trabajar y vivir. Un país que dé respuesta al modelo de convivencia que queremos. Y para eso necesitamos una nueva Constitución.
un proceso constituyente para que debatamos y propongamos entre todos el país que queremos, su modelo territorial, fiscal, que garantice derechos, que quite poder a los corruptos y se lo devuelva al legítimo poseedor de la soberanía, el pueblo. Queremos empezar a trabajar con ilusión y con ganas en una nueva etapa, en una nueva Constitución, en un proceso ilusionante, para que no decidan por nosotros las élites económicas y políticas, al margen del pueblo. Pensamos que no basta con reformar la Constitución del 78, porque además no es posible. Las propuestas de reforma de otros partidos son, en cierta medida, un engaño constitucional, ya que se plantean reformas que pretenden ser aprobadas por la puerta de atrás, a través del artículo 167. La reforma de las cuestiones centrales de la convivencia, así como la construcción colectiva de un marco constitucional para un nuevo país, debe venir de la mano de un proceso constituyente. En el 78, nuestro pueblo salía de una noche oscura de 40 años con ganas de libertad, pero sin ninguna cultura democrática. Se hizo entonces una Constitución por arriba que valió para ese momento, excepcional de la historia de España, pero que hoy, casi 40 años después, no refleja los cambios de la sociedad española. Hoy tenemos un pueblo sin miedo que ha demostrado sobradamente su madurez democrática, un pueblo formado, consciente de sus derechos y que no necesita más tutelas, un pueblo que en las calles y plazas demandó, porque sabe hacerlo, una democracia real y plena, una democracia avanzada. La Constitución, por tanto, fue útil en un momento concreto para una España que ya no existe. Hoy no necesitamos una democracia tutelada en la que los partidos corruptos y sus puertas giratorias toman decisiones importantes al margen de la ciudadanía. Es el momento de recoger la antorcha de las libertades políticas y económicas, volver a encenderla y abrir una nueva etapa para un nuevo país. La Constitución del 78 no es reformable, ella misma se ha blindado de tal manera que solo es posible reabrirla abriendo las Cortes Constituyentes. Hagámoslo, pero de frente y con el pueblo y no por la puerta de atrás. Solo entre las élites de los partidos que usurpan al pueblo y su capacidad y su derecho a decidir a qué grandes temas a todos nos afectan. El CIS nos muestra cómo la población entiende que los partidos políticos son parte del problema. Lo vemos en todas las encuestas que preocupa mucho a los ciudadanos. Y nos encontramos que todos ellos proponen reformas constitucionales de enorme calado, reformas que necesitarían de hecho y por derecho unas Cortes Constituyentes, pero lo quieren hacer por la puerta de atrás a través de un Parlamento que no ha sido convocado para eso, sino en elecciones ordinarias que dejan al albur de unos pactos que el pueblo no conoce la posibilidad de cambios constitucionales, más cosméticos que reales, porque, digámoslo una vez más, la Constitución actual no permite esas reformas sin unas Cortes Constituyentes, así que harán retoques, cambios cosméticos para decir que reformas sin cambiar nada. Quieren cambiar la Constitución sin contar con el pueblo soberano, que es quien debe escribirla. Devolvamos la voz al pueblo, seamos valientes como lo hemos sido en otros momentos de nuestra historia y abramos un proceso en el que un pueblo formado y consciente decidamos en libertad cómo queremos gobernarnos. Nuestra propuesta es coherente, planteamos cambios tan profundos que exigen el procedimiento de la reforma del artículo 168, lo que significa poner en marcha un proceso constituyente. Abramos entre todos una nueva Constitución a un país del futuro, del que podamos sentirnos orgullosos y orgullosas de formar parte, de un proyecto colectivo. Se trata de nuestras vidas y de cómo queremos vivirlas. Se trata de nuestro país. Vale la pena. ¿Qué contenidos pensamos que deberían de tener ese nuevo país? Pensamos que nuestro modelo de Estado defendemos un modelo de Estado federal, republicano, plurinacional y solidario, que se base en la convicción de que es la fórmula que puede dar solución a los problemas políticos derivados de la realidad plurinacional, pluriregional y plurilingüística, de forma que el Estado asuma lo diversificado de su composición, garantizando los reequilibrios territoriales entre los diferentes territorios y los diferentes actores sociales. Basar el protagonismo de la voluntad popular expresada mediante referéndum y, por tanto, libre y voluntaria adhesión a la forma política resultante de la creación del Estado federal. Pensamos que el pacto de constitucional ratificado por el pueblo es el que permite aplicar a las antiguas comunidades autónomas, posteriormente llamadas unidades federadas, carentes de soberanía originaria en la actual Constitución, el principio de cosoberanía o soberanía compartida. También para nosotros es muy importante establecer en esa nueva Constitución una cláusula de género, estableciendo en el máximo nivel constitucional que se reconozca la igualdad de género frente al carácter genérico de la Constitución del 78. Esta cláusula servirá de base y fundamento para la adopción de medidas tendentes a alcanzar la igualdad entre sexos, como acciones positivas, cuotas electorales, dotación de recursos necesarios para terminar con la violencia de género, etc. Otro punto muy importante que debería de ser recogido en esta Constitución son los derechos sociales. Los derechos sociales, educación, sanidad, dependencia, deben de estar en el mayor nivel de protección jurídica, igualándose con los derechos clásicos liberales.
Terminar con la jerarquía de derechos que establece la Constitución actual, priorizando los derechos liberales frente a los sociales. Establecer el mismo nivel jurídico de protección y exigibilidad para todos. Para ello, urge derogar el artículo actual 53, que es el que establece esta jerarquía de derechos en función de sus mecanismos de protección. Introduciríamos una cláusula constitucional que diga que todos los derechos son directamente aplicables y gozarán de los mismos mecanismos de garantía y justificabilidad. Incorporaríamos otra cláusula que garantice el derecho constitucional al gasto público en educación, sanidad, dependencia, etc., además exigible ante los tribunales. También, como ha comentado mi compañera, estaríamos en contra y derogaríamos el artículo 135, que pretende obligar a los poderes públicos a un compromiso de gasto social con la ciudadanía, frente a un compromiso con los acreedores de la deuda. Estableceríamos una cláusula de prohibición de regresividad de los derechos, es decir, que estos derechos no puedan volverse atrás, que prohíba a los poderes ejecutivo y legislativo adoptar reformas a la baja de derechos ya garantizados. Y, por tanto, una cosa más muy importante, una Constitución que garantice el derecho al trabajo digno y a la seguridad en el trabajo, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva, que contemple la participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión productiva. Incorporaríamos también una cláusula que garantice un trabajo garantizado o una renta mínima para que ninguno de nuestros ciudadanos o ciudadanas se quede sin recursos para vivir. Como he dicho antes, modificaríamos el actual artículo 135, que se reformó de forma exprés y fraudulenta en agosto del 2011, de manera que elimine el principio de prioridad absoluta del pago de la deuda y sus intereses frente a cualquier otro tipo de gasto social. Este artículo es incompatible con las cláusulas de defensa de un Estado social que preside la Constitución. Incluiríamos también una cláusula constitucional de protección de los derechos medioambientales, también al mismo nivel que las otras categorías de derecho, así como incluir el carácter público de los bienes comunes, como el agua, la luz, los recursos naturales, de manera que la política energética deba realizarse sobre la base de este principio, sobre todo para evitar situaciones de pobreza energética. También, como democracia y participación ciudadana, absolutamente necesario introducir el principio de democracia participativa y los mecanismos que lo hagan efectivo. Facilitaríamos el ejercicio de la iniciativa legislativa popular, estableceríamos un referéndum vinculante para decisiones que afecten al colectivo, por ejemplo, aquellas decisiones que supongan cesiones de soberanía ante instituciones supranacionales, como puede ser la UE, deben ser ratificadas por referéndum. Estableceríamos también el referéndum revocatorio como instrumento de control de los representantes políticos. Eliminaríamos el artículo constitucional que establece la provincia como circunscripción electoral, al ser un mecanismo de claro fomento del principio mayoritario. El diseño del sistema electoral debe estar, en todo caso, basado en el principio de la máxima representación de las opciones plurales políticas que existen en la sociedad y que todos los votos valgan lo mismo. Y bueno, ya no os aburro más con la Constitución y paso a destacar las 20 principales propuestas que nuestra candidatura de Izquierda Unida, Unidad Popular, llevamos para las elecciones generales. Os he comentado antes, pensamos y tenemos un plan de trabajo garantizado. Planteamos la creación de 1 millón de puestos de trabajo con una inversión de menos del 1% del PIB, unos 9.600 millones de euros. Serían contratos entre 900 y 1.200 euros mensuales en jornadas de 35 horas semanales, financiados por el Estado y gestionados por los ayuntamientos. También planteamos una renta mínima garantizada de 529 euros mensuales para quienes tengan ingresos inferiores al 70% del salario mínimo interprofesional. Calculamos que esta renta mínima beneficiaría a un par de millones de personas. Proponemos también la elevación progresiva del salario mínimo interprofesional a 774 euros en el 2016, 890 en el 2017, 1.023 en el 2018 y 1.176 en el 2019. Como otra medida para fomentar el empleo, aplicaremos la jornada laboral de 35 horas semanales. Recuperaremos la subida del IRPF del Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2011, que fue derogada este año. También lucharemos contra la pobreza energética, pensando que el suministro vital básico y energía. El objetivo es establecer una tarifa por tramos sociales para combatir los cortes de agua y la pobreza energética que afecta, según nuestros cálculos, a 1,4 millones de hogares. Paralizaremos los desahucios, incluiremos la paralización de todos los desahucios en caso de personas de desempleo o autónomos y pequeños empresarios que hayan tenido que cerrar los negocios. Además, nos comprometemos a tramitar la iniciativa legislativa popular presentada por la plataforma de afectados por la hipoteca. Dentro de este capítulo estableceríamos la dación en pago retroactiva. Por último, también
como ha comentado Mónica, derogaríamos las reformas laborales del 2010 y del 2012, limitaríamos los salarios máximos. El mejor pagado de una empresa no podrá cobrar más de 10 veces que el peor pagado de la misma empresa. Equipararíamos los permisos por paternidad y maternidad a 18 semanas para ambos progenitores, con periodos obligatorios de 6 semanas. Bueno, como se ha hablado antes, iniciaríamos un proceso constituyente de nueva Constitución. Pensamos, cuando gobernemos, que lo vamos a hacer, suprimir progresivamente de la educación concertada hasta su completa desaparición. Gratuidad total de la enseñanza pública, incluida la universitaria. Crearíamos un impuesto especial sobre bienes suntuarios para artículos considerados de lujo. Planteamos una lucha eficaz contra el fraude fiscal y la economía sumergida para aflorar dinero que pueda abastecer y surtir los servicios públicos, y además planteamos un impuesto único sobre los incrementos de patrimonio entre el 2010 y el 2015 que cargue entre el 5 y el 16% a partir de los 100.000 euros. Es decir, ya está bien que durante estos 5 años de crisis los ricos son más ricos y los pobres cada vez somos menos pobres, pues que paguen un poco de todos estos beneficios que han conseguido durante estos años. El impuesto a sociedades de un 35% para las bases imponibles superiores al 1.000.000 de euros. Asimismo, y como medida para evitar la corrupción, planteamos inhabilitar por 30 años a todos los condenados por delitos de corrupción y garantizaremos la laicidad del Estado. Y eso es un poco lo que yo os quería contar hoy. Como bien ha dicho Mónica, os necesitamos a todos. Es muy importante lo que nos estamos jugando en estas elecciones. Basta ya de 4 años de recortes, de pobreza. La izquierda transformadora tiene que estar en el Parlamento y pensamos que la mejor manera de estar en el Parlamento es con un grupo parlamentario propio. Por eso todos los votos son muy importantes, no solo los vuestros, sino los de vuestros conocidos, vuestras familias. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y el domingo todos a votar. Izquierda Unida, Unidad Popular. Somos como somos, porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos? ¿Y qué le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos? Un país sin terrorismo machista, con sanidad universal y educación pública. Un país de libertades sin mordazas, un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Un nuevo país. Izquierda Unida, Unidad Popular.